$500. Ese es el precio aproximado de la modificación que dejó inútil un sistema de guerra electrónica que, según estimaciones de fuentes abiertas, costó miles de millones de dólares desplegar. No un misil más rápido, no inteligencia artificial, un carrete de cable del grosor de un cabello humano, desenrollándose detrás de un dron mientras vuela hacia su objetivo. Hoy explico cómo funciona, por qué los bloqueadores de señal no pueden hacer nada contra él, y qué significa esto para todo lo que creíamos saber sobre los drones en combate. Esto es Frente Decodificado. Desde 2022, Rusia construyó a lo largo del frente ucraniano lo que analistas de fuentes abiertas describen como una de las redes de guerra electrónica más densas desplegadas en combate en décadas. Decenas de estaciones jamming, desde sistemas portátiles hasta plataformas montadas en vehículos como el Krasuka 4 o el Shitel, todas con el mismo objetivo: detectar la señal de radio que guía un dron FPV y cortarla antes de que llegue al blanco. La lógica era sólida. Un dron FPV sin señal cae. Y durante meses funcionó. Las tasas de pérdida de drones ucranianos por interferencia electrónica llegaron, según estimaciones de analistas occidentales, a representar una fracción significativa de las bajas totales en ciertas zonas del frente. Rusia había construido, en la práctica, un muro invisible en el espectro electromagnético. Pero hay un problema fundamental con un muro que depende de bloquear señales de radio. ¿Qué pasa si el dron no usa radio? Para entender por qué el dron de fibra óptica cambia el panorama, primero hay que entender cómo funciona un FPV convencional. Un piloto, a varios kilómetros de distancia, lleva gafas de realidad virtual conectadas a un receptor de video. El dron transmite imágenes en tiempo real, por radio, y el piloto envía comandos de vuelo también por radio. Toda la operación depende de dos canales de radiofrecuencia funcionando en paralelo: uno de video, uno de control. Los sistemas de guerra electrónica rusos atacan exactamente esos canales. Detectan la frecuencia, generan interferencia más potente, y el piloto pierde tanto la imagen como el control. En el mejor caso, el dron activa su modo de retorno automático. En el peor, cae donde está. La modificación de fibra óptica elimina esos dos canales de radio por completo. Se instala en el dron un carrete compacto con hasta 20 kilómetros de cable de fibra óptica, del mismo tipo que se usa en telecomunicaciones industriales, con un diámetro de entre 125 y 250 micrómetros, aproximadamente el grosor de un cabello humano. Mientras el dron vuela, el cable se despliega detrás de él, conectando físicamente al piloto con el aparato en todo momento. La señal de video viaja por pulsos de luz a través del cable. Los comandos de control también. No hay emisión electromagnética, no hay frecuencia que detectar, no hay señal que bloquear. Lo que hace que esto sea técnicamente elegante es la velocidad de despliegue. El cable debe desenrollarse del carrete a la misma velocidad a la que el dron avanza, sin crear tensión que lo frene ni aflojarse tanto que caiga en bucles que podrían enredarse. Los sistemas más avanzados usan un dispensador con freno de tensión regulado, similar en principio a un carrete de pesca de alta gama, que permite al dron maniobrar dentro de los límites físicos del cable. Videos documentados en fuentes abiertas ucranianas muestran drones FPV de fibra óptica completando giros bruscos, descensos en picado y aproximaciones en zigzag, lo que indica que el control de tensión funciona en condiciones de combate real. Hay una pregunta obvia que probablemente ya te estás haciendo. Si el dron arrastra 20 kilómetros de cable, ¿no es visible desde el suelo? ¿No puede cortarse? Sí,
Y ahí aparece el primer obstáculo real de esta tecnología. En condiciones normales, el cable es prácticamente invisible durante el vuelo. A la altitud operativa típica de un dron FPV, entre 50 y 150 metros, un hilo de menos de 250 micrómetros es imposible de ver a simple vista desde el suelo. Pero el cable sí puede cortarse si el dron vuela a través de vegetación densa, estructuras urbanas, o si el propio cable cae sobre obstáculos mientras se despliega. Esto limita la efectividad del sistema en entornos urbanos complejos, donde las calles estrechas y los edificios multiplican las oportunidades de enredamiento. En campo abierto, en carreteras, en zonas de estepa o en las llanuras del este de Ucrania, el problema es mucho menor. El segundo obstáculo es el peso. Un carrete de 20 kilómetros de fibra óptica no es liviano para un dron que ya carga una carga útil explosiva. Estimaciones de fuentes abiertas sugieren que los sistemas de carrete más compactos añaden entre 150 y 400 gramos al peso total, dependiendo de la longitud del cable y el material del carrete. Para un FPV de ataque, que ya lleva entre 150 y 400 gramos de explosivo, ese peso adicional reduce el alcance efectivo o la maniobrabilidad. Los diseños más recientes, documentados en canales de ingeniería de código abierto ucraniano, muestran carretes de materiales compuestos de carbono que intentan reducir ese peso al mínimo. El problema se mitiga con ingeniería, pero no desaparece. Lo que no tiene solución de ingeniería es esto. Los sistemas rusos de guerra electrónica, que costaron miles de millones de dólares, no tienen ninguna respuesta técnica eficaz a un dron de fibra óptica. Pensémoslo desde la perspectiva de un ingeniero de sistemas de interferencia. Tu sistema funciona emitiendo ruido electromagnético en las frecuencias que usa el adversario. Para eso, necesitas detectar una señal. Si no hay señal, no tienes nada que detectar. No hay frecuencia que bloquear. No hay emisión que localizar. El dron de fibra óptica no es más difícil de neutralizar con guerra electrónica. Es directamente inmune a ella por principio físico. No es una mejora marginal. Es un cambio de categoría. Lo más sorprendente de todo no es que funcione. Es que la solución no requirió años de investigación ni inversión masiva. La fibra óptica industrial existe desde hace décadas. Los carretes miniaturizados se usan en torpedos guiados por cable desde los años 70. Lo que cambió fue que los fabricantes de drones ucranianos, operando en talleres con presupuestos modestos, tomaron tecnología de catálogo industrial y la adaptaron a un dron que cuesta, en componentes, una pequeña fracción de lo que cuestan los sistemas diseñados para detenerlo. El número que reencuadra todo es este. Según estimaciones de analistas de defensa de think tanks, como el RUSI y el CSIS, el coste total del despliegue de la infraestructura de guerra electrónica rusa a lo largo del frente ucraniano se sitúa, por recientes estimaciones, en el rango de varios miles de millones de dólares. Eso incluye fabricación, transporte, despliegue, mantenimiento y los especialistas necesarios para operarla. Frente a eso, el coste de un dron FPV de fibra óptica completamente equipado se estima, según informes de código abierto y declaraciones de organizaciones de voluntarios ucranianos que financian su producción, en aproximadamente unos cientos de dólares por unidad, con cifras citadas habitualmente en el rango de 400 a 600 dólares. La asimetría es enorme. Por cada dólar invertido en el dron, Rusia invirtió un orden de magnitud abrumadoramente superior en el sistema diseñado para detenerlo. Y el sistema no puede hacer nada. La asimetría va más lejos. Para que una estación de guerra electrónica quede neutralizada operacionalmente, no necesita ser destruida. Solo necesita ser irrelevante.
Y eso es exactamente lo que el dron de fibra óptica logra. Las estaciones siguen funcionando, siguen consumiendo electricidad, siguen requiriendo mantenimiento, siguen necesitando operadores, solo que ya no detienen los drones que importan. La pregunta que encuentro más difícil de responder no es técnica, es esta. ¿En qué punto una inversión en defensa deja de ser un activo y se convierte en peso muerto? Rusia no puede simplemente desenchufar su red de guerra electrónica. Sigue siendo efectiva contra drones convencionales que siguen siendo la mayoría. Pero una fracción creciente de los drones más capaces del adversario ya no la afecta. Según cifras citadas por funcionarios ucranianos y recogidas por medios internacionales, Ucrania ha escalado su producción de drones de forma drástica, con objetivos declarados que se cuentan ya por millones de unidades anuales para 2025 y 2026. La proporción de esos drones equipados con guía de fibra óptica no es pública, pero fuentes de código abierto documentan un aumento consistente en los videos de operaciones con esta tecnología a partir del segundo semestre de 2024. Rusia también ha comenzado a desplegar sus propias versiones. Videos de fuentes abiertas prorrusas muestran drones FPV con sistemas de carrete desde principios de 2025, lo que indica que la tecnología ya no es asimétrica en términos de acceso. Ambas partes la tienen o están en proceso de escalarla. Lo que esto implica para la doctrina blindada es incómodo. Si cualquier vehículo en el campo de batalla puede ser alcanzado por un dron guiado por cable a 20 kilómetros de distancia, sin posibilidad de interferencia electrónica, el argumento clásico del blindaje como protección frente a amenazas aéreas enfrenta uno de sus mayores desafíos desde la introducción del misil antitanque guiado. La ironía que más me ha quedado, después de revisar este tema, es esta. El arma que burló la defensa electrónica más cara de la guerra moderna no es más sofisticada que sus predecesores. Es más simple. Resolvió el problema volviendo al principio más básico de las comunicaciones. Un hilo físico entre dos puntos. La tecnología del torpedo, guiado por cable de los años 70, reimplementada en un dron de 200 gramos con componentes de consumo. La defensa más cara fue derrotada por la solución más antigua. ¿Crees que la respuesta a esta asimetría vendrá de la inteligencia artificial, de sistemas de intercepción cinética o de algo que todavía no existe? Déjalo en los comentarios. Leemos todo. Una última cosa. Si esta tecnología escala a los volúmenes que ambas partes están buscando, la pregunta no es si cambia la doctrina blindada. Ya la está cambiando. La pregunta es cuánto tardan los manuales de táctica en ponerse al día con lo que ya está pasando sobre el terreno. En la guerra moderna hay números así en cada sistema, en cada frente. Si quieres ver el siguiente, sigue el canal y dinos qué sistema quieres que decodifiquemos. Esto es Frente Decodificado.